Te lo voy a decir sin rodeos, porque tú acabas de hacer clic pensando exactamente lo que yo pensaba hace 3 años. Que 13 cosas baratas no pueden cambiar nada, que si algo cuesta menos de $50 no sirve. Yo viví con esa idea metida en la cabeza durante casi toda mi vida, y estaba equivocado. Descubrí que 13 objetos sencillos, ninguno de más de $50, me han ahorrado más de $2,000 al año. No de golpe, en silencio, un poco cada semana, sin que yo lo notara, como una gotera al revés que en lugar de vaciarme el bolsillo, lo llenaba. Y lo más doloroso es que mi abuela ya sabía todo esto. Lo hacía sin pensar, solo que nadie lo escribió, y cuando ella se fue con el secreto. Hoy te lo devuelvo. Todo viene de los viejos manuales del hogar de los años 30, de una guía de economía doméstica publicada en 1933, cuando la gente sobrevivía con casi nada, y no podía darse el lujo de desperdiciar ni una moneda. Al final te voy a dar el que yo guardo para el último, el que aprendí de una libreta escrita a mano que encontré en un cajón que llevaba 20 años cerrado. Y quiero que sepas algo desde ya. Todo esto funciona en la casa donde tú ya vives, con el dinero que tú ya tienes. Me acuerdo del momento exacto. Era un martes por la tarde, en mi cocina, con el recibo de la luz en la mano temblándome un poco, mirando un número que no entendía cómo había subido tanto. Ahí empezó todo. Déjame empezar por lo más pequeño, porque fue lo primero que me abrió los ojos. Una simple tira de burlete para las puertas. Esa cinta de espuma o de goma que se pega en el marco, cuesta menos de $5 en cualquier ferretería. Yo la ignoré durante décadas. Pensaba que era cosa de gente exagerada, pero resulta que ya en 1977 el Departamento de Energía de los Estados Unidos publicó cifras que casi nadie leyó. Decían que las rendijas por debajo de las puertas y alrededor de las ventanas pueden representar entre el 10 y el 20% de todo lo que pagas por calentar o enfriar tu casa. 10 a 20%. Léelo otra vez. Es como abrir la ventana y tirar por ella una de cada 5 monedas que ganas. Mi abuela no tenía burlete de plástico. Ella ponía un rollo de tela cocido, relleno de arroz o de arena, apoyado contra la parte de abajo de la puerta. Le decían la culebra en mi casa. La ponía en octubre y la quitaba en abril. Yo creía que era una manía de vieja. Era ingeniería pura. Cuando por fin sellé mis puertas y ventanas, aquel invierno pagué casi $30 menos por mes en calefacción. $30 por 5 meses. $150. Por una tira que me costó menos de 5. Pero eso no fue nada comparado con lo que descubrí después, porque el aire que se escapa era solo el principio del desperdicio que tenía delante de las narices. El segundo objeto me da hasta un poco de vergüenza contarlo, porque durante años hice lo contrario. Un termómetro de horno, de esos de aguja, que se cuelgan de la rejilla, cuesta menos de $8. Yo confiaba ciegamente en el número que marcaba el botón de mi horno, pero los técnicos de reparación de electrodomésticos llevan décadas diciendo lo mismo. La mayoría de los hornos domésticos, después de unos años de uso, se desvían entre 20 y 50 grados de lo que marcan. El mío estaba 40 grados por debajo. 40. Yo tenía la comida más tiempo del necesario, gastando gas, quemando dinero, y encima me salía mal el pan y le echaba la culpa a la receta. Mi suegra, que nació en 1928, jamás confió en un botón. Ella metía la mano un segundo, tiraba una pizca de harina y contaba cuánto tardaba en dorarse. Sabía leer su horno como quien lee la cara de un hijo. Nosotros perdimos esa habilidad y la cambiamos por un número que ni siquiera es verdad. Con el termómetro dejé de tener el horno encendido de más. Y aquí viene lo que casi nadie te dice. Cada vez que abres la puerta del horno para mirar, pierdes cerca del 25% del calor de golpe, y el aparato tiene que trabajar otra vez para recuperarlo. Con el termómetro colgado adentro, miras por el cristal y ya. No abres, no desperdicias. Sin embargo, controlar el calor no sirve de nada si estás perdiendo dinero por un lugar que nunca se te ocurriría mirar, y ahí es donde la cosa se puso seria. El tercer objeto es una tapa, una simple tapa para las ollas.
Suena ridículo, lo sé, pero escúchame. Hervir agua o cocinar sin tapa desperdicia una barbaridad de energía, porque todo el calor sube y se va en forma de vapor. Estudios de eficiencia en la cocina han medido que cocinar con la tapa puesta puede reducir el gasto de energía de esa hornilla hasta en un 70%. 70%. Es la diferencia entre el agua que hierve en 4 minutos y el agua que tarda 10. Mi abuela tapaba absolutamente todo, no porque hubiera leído un estudio, porque en su casa la leña o el gas costaban, y ella sentía cada minuto de fuego encendido como dinero saliendo. Nosotros dejamos las ollas destapadas porque tenemos prisa, y esa prisa nos cuesta cientos de dólares al año que ni siquiera vemos. Un juego de tapas que sirva para varias ollas cuesta menos de $15. Se paga solo en 2 meses. Pero déjame que te confiese algo. Todo esto que te estoy contando me hizo empezar a mirar mi casa de otra manera. Empecé a ver el desperdicio en todas partes. Y cuanto más miraba, más me daba cuenta de que a alguien le convenía que yo no supiera nada de esto. Porque el cuarto objeto tiene que ver con algo que nos vendieron como un lujo moderno y que en realidad nos hace más pobres. Un tendedero, una simple cuerda o un tendedero plegable, menos de $20. La secadora de ropa es uno de los aparatos que más electricidad consume en toda la casa. En muchos hogares es el segundo o el tercero que más gasta. Según datos de consumo eléctrico doméstico, usar la secadora varias veces por semana puede costar entre $100 y $150 al año, dependiendo de la tarifa que pagues. Mi madre nunca tuvo secadora y su ropa duraba el doble. Eso no es casualidad. Toda esa pelusa que sacas del filtro de la secadora, ¿sabes qué es? Es tu ropa. Son las fibras de tus toallas y tus sábanas, deshaciéndose por el calor y el volteo. El sol, en cambio, seca gratis, mata bacterias y no destruye la tela. Yo dejé de usar la secadora para casi todo. Solo la uso cuando llueve muchos días seguidos. Y no solo bajó mi recibo de la luz. Mis toallas dejaron de deshilacharse. Llevo 3 años sin comprar toallas nuevas. Ahora bien, todo lo que te he contado hasta aquí tiene que ver con la energía, con el aire, con el calor, con la electricidad, pero el dinero que de verdad se nos escapa a los mayores no está solo en el recibo de la luz, está en algo que hacemos varias veces al día sin pensar. Y ahí quiero que pongas mucha atención. El quinto objeto es una jarra con filtro para el agua. Menos de $30 y los filtros de repuesto salen baratos. Yo compraba agua embotellada, paquetes y paquetes, cargándolos desde el supermercado, matándome la espalda, llenando la casa de plástico. Una familia que compra agua embotellada gasta con facilidad entre $300 y $500 al año. Una persona sola, fácil 150 o 200. Una jarra con filtro te da agua limpia y de buen sabor por una fracción de eso. El cálculo lo hicieron en varios estudios de consumo. El agua filtrada en casa cuesta hasta 300 veces menos por litro que la embotellada. 300 veces. Mi abuela hervía el agua y la dejaba reposar en una jarra de barro. El barro la mantenía fresca y le quitaba el sabor a cloro. Otra vez lo mismo. Ella lo hacía por necesidad, y resulta que la ciencia le daba la razón. Y fíjate, aquí es donde empecé a enfadarme de verdad, porque me di cuenta de que durante años yo pagué por cosas que mi propia familia obtenía gratis. No fue mala suerte, fue que se nos enseñó a desconfiar de lo simple y a pagar por lo complicado. A alguien le convenía mucho que yo cargara botellas en lugar de abrir el grifo. Una olla de cocción lenta, de esas de barro eléctrico. Una usada la consigues por menos de $20, una nueva y sencilla por menos de 35. Una olla de cocción lenta consume más o menos la misma electricidad que una bombilla encendida. Puede cocinar durante 8 horas gastando menos que tener el horno prendido 40 minutos. Y hace algo que el bolsillo agradece muchísimo. Convierte los cortes de carne más baratos, los más duros, los que nadie quiere, en la comida más tierna y sabrosa que puedas imaginar.
Los cortes duros cuestan la mitad o menos que los cortes blandos. En la olla lenta, con horas de calor suave, se deshacen en la boca. Mi abuela cocinaba así todos los domingos, con la carne más barata del mercado, y en su mesa comíamos como reyes. Esto conecta con algo más grande, porque cocinar así no solo es barato, es la puerta a no desperdiciar nada. Y el desperdicio de comida, déjame decirte, es la herida silenciosa de la que casi nadie habla. El séptimo objeto es una báscula de cocina pequeña, menos de $15. Ya sé lo que estás pensando, que para qué quiero pesar la comida a mi edad, pero escúchame, porque no es lo que crees. Se ha calculado que un hogar promedio tira a la basura casi un tercio de la comida que compra. Un tercio. Si gastas $300 al mes en comida, estás tirando 100 a la basura todos los meses. La báscula no es para hacer dieta, es para cocinar la cantidad justa, para saber que media taza de arroz seco alimenta a 2 personas y no cocinar de más. Para dejar de hacer ollas gigantes que terminan agriándose en la nevera. Mi abuela cocinaba con las manos, medía con los ojos y nunca le sobraba nada porque había aprendido las cantidades de memoria durante toda una vida de escasez. Nosotros perdimos ese ojo. La báscula nos lo devuelve por $15. Y aquí quiero detenerme un momento, porque sé quién me está escuchando. Sé que muchos de ustedes viven solos. Sé que algunos están con una pensión fija que no alcanza, mirando el calendario para ver cuántos días faltan para que entre el próximo pago. Y sé que a lo mejor estás pensando que todo esto suena a mucho esfuerzo, a mucho trajín, a cosas que ya no tienes ganas ni fuerzas de hacer. Quédate conmigo justo ahora, porque esta parte la puse aquí para ti. Si vives solo, hay una cosa que puedes hacer esta misma semana, hoy mismo, sin gastar casi nada y sin que nadie te ayude. Es el termo, un buen termo de acero, de esos que mantienen el calor, menos de $20, y hasta lo encuentras de segunda mano. En lugar de calentar agua 5 o 6 veces al día para tu café o tu té, calientas el agua una sola vez por la mañana, llenas el termo y ese agua sigue caliente 8, 10, hasta 12 horas. Piénsalo. Encender la hornilla o la tetera una vez en lugar de 6. Ese pequeño gesto, en una persona sola, ahorra electricidad todos los días del año. Y esa idea, la de no depender de nadie, es exactamente el hilo que une todo lo que te he contado hasta aquí. Y hay algo más que quiero compartir contigo antes de seguir. Todo este camino que yo fui recorriendo, objeto por objeto, costumbre por costumbre, lo terminé poniendo por escrito para que no se volviera a perder. Lo encontrarás reunido en mis libros Vivir más con menos, Frugal avanzado y Sistema frugal, que tienes disponibles en la descripción de este video. No son libros de consejos vacíos, son el sistema completo, con todo el método ordenado, para que no tengas que descubrirlo solo como lo hice yo. Si lo que estás escuchando hoy te está cambiando algo por dentro, esos libros van a ir mucho más lejos todavía. Pero espera, porque el sexto me costó entenderlo y es el que más dinero me ahorra hoy. Pero hay algo más importante que el dinero en esto, y por eso te lo digo a ti que vives solo. Tener agua caliente lista todo el día significa que tomas más caldos, más infusiones, más líquidos calientes. Y los mayores que viven solos tienden a deshidratarse sin darse cuenta, porque se pierde la sensación de sed con la edad. Eso lo confirman los geriatras. El termo no solo te cuida el bolsillo, te cuida a ti, te mantiene hidratado sin que tengas que estar pendiente, sin levantarte 20 veces, sin esfuerzo. Mi abuela, ya viuda, ya sola, tenía siempre su termo al lado del sillón. Yo pensaba que era por comodidad. Ahora entiendo que era su manera de cuidarse sin depender de nadie, de no ser una carga, de seguir siendo dueña de su día. Y esa idea, la de no depender de nadie, es la que me lleva al octavo objeto, porque tiene que ver con dejar de llamar y pagar por cosas que puedes resolver tú. Una ventosa de goma para destapar, el desatascador de toda la vida y un cable flexible de limpieza de tuberías. Los dos juntos, menos de $25. Una sola visita de un plomero, solo por venir, solo por cruzar la puerta, cuesta hoy entre $100 y $200.
Y la mayoría de los atascos, la enorme mayoría, no son averías graves. Son grasa, pelo, restos que se juntan cerca de la superficie. Con la ventosa y el cable los resuelves en 10 minutos. Mi abuelo nunca llamó a nadie para eso. Tenía sus herramientas y las usaba, no porque fuera tacaño, sino porque sabía que la independencia se construye con las manos. Cada vez que resuelves algo tú mismo, no solo ahorras el dinero, recuperas un pedacito de dignidad que nos han enseñado a entregar demasiado rápido. Sin embargo, hay una trampa aún más grande que la del plomero, una en la que caemos casi todos, y es el noveno objeto el que me abrió los ojos: un juego de agujas, hilo y unos botones surtidos. Un costurero básico, menos de $10. Vivimos en el tiempo de tirar y comprar de nuevo. Se descose un botón, tiramos la camisa, se abre una costura, al basurero, pero un botón cosido en 2 minutos te salva una prenda de $30 o $40. Una costura reparada le da 2 años más de vida a un pantalón. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, los gobiernos repartían folletos con una frase que se hizo famosa: arréglalo y hazlo durar. La gente remendaba, daba la vuelta a los cuellos de las camisas, aprovechaba la tela buena de una prenda vieja para parchar otra. No era pobreza, era inteligencia, era respeto por el trabajo que costó ganar ese dinero. Mi madre tenía una lata de galletas llena de botones. Todavía la recuerdo. Cada botón contaba una historia de una prenda que ya no estaba, pero que seguía sirviendo. Nosotros tiramos esa lata a la basura y con ella tiramos cientos de dólares al año en ropa que se podía salvar. Y aquí, cuando ya llevaba meses cambiando mis costumbres, fue cuando encontré la libreta. Pero antes de contarte lo que había en ella, tengo que darte 3 objetos más, porque sin ellos no vas a entender por qué esa libreta me cambió la vida. El 10º es un rociador de vidrio, uno de esos de spray, vacío, menos de $5. Lo llenas con partes iguales de vinagre blanco y agua. Yo tenía debajo del fregadero como 8 productos de limpieza distintos. Uno para los vidrios, otro para la cocina, otro para el baño, otro para los pisos. Cada uno de $4, $5, $6. Y casi todos son, en el fondo, lo mismo con distinto perfume y distinto color. El vinagre blanco limpia vidrios, corta la grasa, quita el sarro de las llaves, desinfecta superficies y elimina malos olores. Un galón de vinagre cuesta menos de $4 y te dura meses. Yo pasé de gastar cerca de $40 al mes en productos de limpieza a gastar menos de 10. Esto lo sabían todas las abuelas del mundo. El vinagre y el bicarbonato eran su farmacia y su droguería entera. Y no lo hacían por moda ecológica. Lo hacían porque funcionaba y costaba casi nada. Pero fíjate lo que pasó, porque esto ya me hizo hervir la sangre. Cuanto más aprendía, más entendía que a toda una industria le convenía que yo tuviera 8 botellas debajo del fregadero en lugar de una sola de vinagre. Nos vendieron problemas para vendernos soluciones. Nos convencieron de que lo natural no servía, justo lo contrario de lo que sabían nuestras madres. El objeto número 11 va todavía más lejos por ese camino. Un frasco de bicarbonato de sodio, menos de $2. Desodorante para la nevera, limpiador de dientes suave, alivio para la acidez, quita olores de las alfombras y del calzado, suaviza el agua para lavar, apaga fuegos pequeños de grasa en la cocina. Un solo frasco de menos de $2 hace el trabajo de 6 o 7 productos distintos que juntos te cuestan 30 o 40. En los almanaques del hogar del siglo XIX, en esos libros gastados que las familias guardaban en la cocina, el bicarbonato aparecía en decenas de usos distintos. Era considerado tan esencial como la sal. Y nosotros lo arrinconamos en el fondo de la despensa como si fuera cosa del pasado. El objeto número 12 es quizás el más humilde de todos y por eso mismo el que más me sorprendió. Trapos de tela cortados de camisetas y toallas viejas. Cuestan $0. Los sacas de la ropa que ibas a tirar. Yo compraba rollos y rollos de papel de cocina, toallitas desechables para todo,
Una familia gasta con facilidad entre $100 y $200 al año solo en papel que usa una vez y tira. Los trapos de tela lavables hacen el mismo trabajo, absorben más y duran años. Los lavas y vuelven a servir. Mi abuela tenía un cajón lleno de trapos, cada uno con su función. Los de cocina, los de limpiar el piso, los buenos para las visitas. Nada se compraba que la casa pudiera dar. Esa era la regla. Y esa regla, hoy, vale cientos de dólares al año. Y ahora sí, ahora que tienes estos 12, déjame contarte lo del número 13, el que estaba en la libreta, el que yo guardo como un tesoro. Después de que murió mi tía abuela, me tocó vaciar su casa. En un cajón de la cocina que llevaba 20 años sin abrirse, debajo de un mantel doblado, encontré una libreta de tapas de hule escrita a mano, con una letra apretada y hermosa. En la primera página tenía una fecha, 1938. Era su libro de la casa, sus cuentas, sus recetas, sus trucos, todo lo que sabía, escrito para no olvidarlo. Y en una de las últimas páginas encontré algo que me dejó sin aliento. Estaba subrayado 2 veces. Ella escribía sobre la sal gruesa, sal de grano, la más barata que hay, esa que cuesta menos de $2 el paquete, pero no la usaba para cocinar, la usaba para conservar la humedad y para algo que yo nunca había oído. Escribió que ponía pequeños cuencos con sal gruesa en los rincones de los armarios, dentro de los cajones, cerca de las ventanas, y explicaba por qué. La sal absorbe la humedad del aire. Y la humedad, decía ella con esa letra apretada, es la ladrona silenciosa de la casa. La humedad es la que pudre la madera, la que oxida las bisagras, la que llena de moho la ropa guardada, la que hace que la sal de mesa se apelmace, la que estropea las medicinas, la que arruina las fotos y los papeles, la que dispara la factura de la calefacción, porque un aire húmedo se siente más frío y te hace subir el termostato. Esto que mi tía abuela apuntó a mano en 1938 es exactamente lo que hoy venden en las tiendas como cajitas antihumedad a 10, 12, $15 cada una, que hay que reemplazar cada mes. Ella lo hacía con sal de grano de menos de $2 que dura, y que, cuando se satura de humedad, la pones un rato al sol o cerca del calor y vuelve a servir, una y otra vez, casi para siempre. Yo lo probé sin fe. Puse cuencos de sal gruesa en el armario del dormitorio que siempre olía a encerrado, en el mueble del baño, debajo del fregadero. En 2 semanas, el olor a humedad de mi armario había desaparecido. La ropa dejó de salir con ese tufo. Las bisagras del mueble del baño, que chirriaban, se calmaron. Y lo más increíble, aquel invierno sentí la casa menos fría con el termostato en el mismo número de siempre, porque el aire estaba más seco. La ciencia lo confirma, aunque mi tía abuela no la necesitaba. Los expertos en conservación de museos y archivos usan exactamente este principio para proteger documentos y obras de valor incalculable. Controlar la humedad lo es todo. Ellos usan aparatos de miles de dólares. Ella usaba sal de grano en un cuenco de barro. El mismo principio, la misma sabiduría. Y esa libreta, esa letra apretada de una mujer que murió sin que nadie le preguntara nunca lo que sabía, es la prueba de todo lo que te he venido diciendo. El conocimiento existía, estaba probado, funcionaba. Y lo dejamos morir en un cajón cerrado durante 20 años, mientras pagábamos por cajitas de plástico que hacen exactamente lo mismo, peor y más caro. Ese es el verdadero robo. No te robaron solo el dinero, te robaron la confianza en lo que tu propia familia ya sabía. Te enseñaron a mirar por encima del hombro lo simple, lo casero, lo de la abuela, para que compraras lo caro, lo empaquetado, lo que se acaba y hay que volver a comprar. 13 cosas. Ninguna de más de $50. Todas juntas no llegan ni a $200 gastados una sola vez. Y me ahorran más de $2,000 cada año, año tras año. La sal de grano, el vinagre, el bicarbonato, los trapos, el termo, la olla lenta, el tendedero, nada de esto es nuevo, todo esto es viejo,
tan viejo que se nos olvidó. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero que sientas lo que yo sentí con esa libreta en las manos, que no estás aprendiendo trucos nuevos. Estás recuperando algo que era tuyo, que era de tu familia y que alguien te convenció de tirar a la basura. Tú no eres una persona que se deja engañar por lo brillante y lo nuevo. Tú vienes de gente que sabía hacer mucho con poco, que respetaba cada moneda porque sabía lo que costaba ganarla. Esa sabiduría no está perdida. Está esperando en un cajón, en la memoria de tus manos, en lo que te contaba tu abuela mientras cocinaba. Ahora dime una cosa, y quiero que me la digas de verdad, ahí abajo en los comentarios. De todas estas 13, ¿cuál hacía tu abuela o tu madre que tú habías olvidado por completo hasta hoy? Era la culebra de tela contra la puerta, era la lata de botones, era el termo al lado del sillón. Escríbelo abajo, cuéntame cuál era y de dónde eres, de qué ciudad o de qué pueblo me estás escuchando. Me encanta leer de dónde viene cada uno. Y si conoces a alguien que está apretando el cinturón, que vive con una pensión que no le alcanza, mándale este video hoy mismo. A lo mejor le cambia el mes. Y si quieres seguir recuperando conmigo todo esto que estuvieron a punto de hacernos olvidar, quédate por aquí porque no somos solo un canal. Somos gente que está rescatando la sabiduría de una generación que sabía vivir bien con poco. En el próximo video te voy a contar el truco de la abuela para que las verduras duren el triple en la nevera sin ningún aparato caro. Algo que aprendí de esa misma libreta y que va a cambiar la forma en que guardas la comida para siempre. No dejes que se pierda otra vez. Esta vez te toca a ti guardarlo. Y hasta aquí hoy. Pero esto no termina. Dentro del Círculo Sabio te espera la versión completa. Ahí puedes hacerme tu propia pregunta y te respondo yo mismo. Una persona de verdad. Y no estarás solo. Gente de experiencia como tú ya está dentro, conmigo. Apunta la cámara de tu teléfono al código en la pantalla. Y si cambias de idea, cancelas con un clic cuando quieras.